Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, esta semana que pasó, el lunes y martes, yo tuve el privilegio de ir a Riohacha. Estuve con unos pastores a través del Ministerio en Contacto, pero visité a la hermana María Borja. No sé, algunos se acuerdan de ella, otros no. Ella vivió en la casa donde yo vivía aquí arriba, frente a Beatriz. Ahí vivió ella. Su nuera, su hija se llama Carol. Ella es enfermera. Y el esposo estudiaba psicología aquí, ¿verdad? Cuando él se fue de aquí, pues él se fue, eran creyentes, y él es pastor de una de las iglesias, es copastor, del equipo pastoral, son varios pastores, una iglesia muy bonita, pero saludes le mandó ella a toda la iglesia. Ella está muy pendiente, María Borja, de la iglesia, de los hermanos. Era una señora que venía a las damas también de la iglesia, muy puntual, y ella pues se alegró al verme allá. Y la iglesia donde fuimos es una iglesia de las más grandes que hay ahí en Riohacha. Después de ese saludo, abra su Biblia. Deuteronomio capítulo 6. Nosotros durante este mes hemos estado compartiendo de las buenas nuevas de salvación. El pastor Juan Guillermo compartió cómo poder, hablarle a la gente, y él nos dejó una tarea que fue hacer un listado de 5 personas. ¿Cuántos han hecho el listado ya de esas 5 personas? Solo 1, 2. Entonces no, la predicación es para nosotros, para aterrizarla. Luego Haider también predicó la semana pasada, ¿verdad? La gran invitación. La gran invitación. Hoy quiero hablarles de un compromiso integral. Un compromiso. Hoy debemos comprender la importancia de enseñar y transmitir la fe de manera constante. Enseñar la fe y transmitirla. Deuteronomio 6, verso 4. Voy a leer del 4 en adelante. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, subraye eso, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, ¿cuándo más? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Debemos a Dios en el corazón guardar y a sus hijos su amor enseñar. Este texto que hemos leído es interesante. Yo quiero que noten algo. El paso de lo colectivo o de lo general a lo individual. A lo individual y concreto. El verso 4 y 5 es una afirmación, una gran declaración teológica. Escucha, oh Israel. ¿Qué es lo que debe escuchar? El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Eso es una afirmación teológica. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón. ¿Qué más? La palabra corazón se puede entender como mente.
Pero en primer lugar hay una declaración. Escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios. Ese escuchar es más que un mero susurrar en el oído. Ese escuchar implica una vida de obediencia. O sea, esa palabra hace énfasis también en la obediencia a Dios. Noten que dice, escucha a Israel. Luego habla de que las palabras, miren lo que dice en el versículo 6. En el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Israel, corazón, hijos y luego comunidad. Noten que hay eso. Israel, tu corazón, tu casa, tus hijos. Y de nuevo vuelve a lo general. Las pondrás en los portones de tu ciudad, de tus casas. Esta palabra es un programa de vida que mantiene un balance entre lo individual y lo general. La afirmación bíblica, el Señor nuestro Dios es el único, nos presenta hoy día todo un peso ético y nos presenta un principio y una demanda. Hermanos, en medio de una sociedad donde la lealtad, digamos así, se ha perdido entre seres humanos, o la fidelidad entre seres humanos, ahora cuánto más de nosotros hacia Dios. Hay lealtad a muchos dioses hoy día. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Esta es una nueva generación. Algunos han nacido en el desierto. Cuando salieron de Egipto, los padres murieron, pero ellos, sus hijos, nacieron en el desierto. Es una nueva generación que necesita conocer del Señor. Nuestros hijos, nuestra familia. Ayer sentí un dolor muy fuerte en mi corazón. Estaba en Copacabana con Isaac viendo un partido que él tenía, cuando de pronto a la grada llegan unos niños de 12 años, como 4 niños y una niña de 12 años drogándose delante de la gente. Y mientras estos se drogaban aquí, entonces otros allá, otras niñas de la misma edad diciendo palabras obscenas. Yo me pregunto, ¿dónde están los padres? ¿Qué le han enseñado? Y parece ser que esos niños son compañeros de estudio. Esta sociedad se está degradando cada día más. Y nuestros hijos no son ajenos, ni nosotros, a las circunstancias que vivimos. Nosotros necesitamos con urgencia, los padres, desarrollar una estrategia pedagógica desde el hogar, con contenido bíblico, teológico, fidedigno. Ahora, esta palabra es para enseñar a la familia, y noten que el centro en Israel es el hogar, la familia. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo enseñar para cambiar vidas? Cuando Moisés dijo estas palabras a Israel, que instruyeran a sus hijos acerca de Dios, la escritura no existía todavía, no se había escrito todavía. No iban a tener lecturas devocionales en las noches con sus hijos, ¿verdad? Lo que tenían en la memoria era la historia transmitida oralmente de su pueblo. Dios tiene el poder para cambiar la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, y enseñándole la palabra a nuestros hijos, con la esperanza de que ellos un día también conozcan al Señor. El Señor tiene el poder para salvar, pero nosotros tenemos la responsabilidad
de enseñar, de instruir, de formar a nuestros hijos. El compromiso de vivir y transmitir el amor de Dios es un imperativo para nosotros. En primer lugar, quiero que vaya al versículo 6. Un compromiso hacia uno mismo. Y miren lo que dice. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras, ¿cuál palabra? Todas las instrucciones que Dios ha dicho, partiendo de la afirmación: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué más? Con todas tus fuerzas o ser. ¿Verdad? Las palabras que hoy te digo, esto nos deja dicho que los primeros que debemos apropiarnos de estas palabras somos los padres. Este pasaje, miren la pedagogía que está aquí. ¿Quiénes son los que debemos enseñar? Los padres. ¿Cuál es el objeto, las personas a las que se debe enseñar? A los hijos. ¿Cuál es el contenido de la enseñanza? ¿Qué se debe enseñar? La palabra de Dios, ¿verdad? Y habla del lugar de la enseñanza también. ¿En qué lugar de la enseñanza? ¿En qué lugar se debe enseñar? En la casa, ¿dónde más? En el camino, ¿dónde más? En todas las actividades diarias de la vida, al acostarte, al levantarte, en todas las actividades diarias de la vida debemos enseñar. La palabra que hoy te digo, eso es apropiación de la enseñanza. Los que debemos apropiarnos de la enseñanza somos los padres. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. En otras palabras, nosotros somos los primeros aludidos o presos de la palabra de Dios. Dios había dado al pueblo israelita la tarea primordial de escuchar y seguir sus ordenanzas. Aquí hay un principio de enseñanza implícito. Mira, las palabras que hoy, dice, te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y luego el versículo 7 dice, las enseñarás. Aquí en esta traducción dice diligentemente. En otra dice continuamente. ¿Cómo dice en su traducción? Sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Continuamente. Continuamente. Mire, las enseñarás. Estas palabras que hoy te doy, las enseñarás. Eso implica conversación. Nosotros debemos tener conversaciones, pudiéramos decir así, teológicas con nuestros hijos. Debemos contarle a nuestros hijos quién es Dios en nuestras casas. Ahora, el texto nos muestra el sujeto de la enseñanza, los padres. ¿Quiénes son los receptores de la enseñanza? Los hijos. El contenido de la enseñanza, estas palabras, el lugar, el hogar. ¿En qué momento? En todas las actividades diarias de la vida. Así que nosotros somos los primeros aludidos. Estas palabras. La pregunta que yo le hago a usted y que me hago a mí mismo, ¿de qué manera usted como papá enseña a sus hijos? ¿De qué manera? ¿Cómo lo está haciendo? Y si no lo está haciendo, ¿cómo lo va a implementar? ¿Cómo lo va a comenzar? Pastor, es que mis hijos ya crecieron, ya tengo nietos. ¿Cómo lo hago? ¿Será que ellos no pueden escuchar la palabra de Dios? Claro que sí. Entonces, en primer lugar, hay un compromiso nuestro. Enseñar la palabra. Enseñarles quién es Dios. ¿Quién es Dios?
Pero hay un compromiso en segundo lugar hacia los hijos. Verso 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y en esta expresión quiero decirles que hay aquí dos principios que quiero compartirles. En unas traducciones dice: incúlcaselas, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Eso quiere decir que esta palabra debe ser transmitida, debe ser enseñada. Aquí hay un compromiso pedagógico que se vuelca al hogar. El hogar es el lugar objeto de la enseñanza. En primer lugar, un principio que saco de aquí es, o que sale del texto bíblico es: nosotros debemos dialogar con nuestros hijos acerca de la palabra de Dios. Dialogar con nuestros hijos implica intencionalidad. No es dialogar por dialogar, es decirle a nuestros hijos cuán grande es el Señor y mostrarle al Dios en el que hemos creído y al Dios que adoramos. Dice: las enseñanzas diligentemente a tus hijos. Enseñar continuamente, diligentemente, significa literalmente: las repetirás a tus hijos. Mire, la idea de repetir es enseñar incisivamente hasta dejar grabado, calcado en la mente, en el corazón de nuestros hijos, la palabra de Dios. La pedagogía de repetir, 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 repetir. ¿Por qué repite uno las cosas? ¿Para qué las repite? ¿Para qué las repite? Para que se le graben, para que le queden, para memorizarla. Yo me he dado cuenta al estudiar la palabra que cuando leo el pasaje en voz alta, para mí se me graba más. Cuando yo leo en voz alta, se me graba. Y aquí la idea es que hay que repetir la palabra. La repetición es un desencadenante bien documentado de la formación de los recuerdos. Cuando a mí me repiten las cosas, no hay razón para olvidarlas. Y la idea es que nuestros hijos no se olviden de quién es Dios. Y escuchen esto: querer que nuestros hijos conozcan al Dios a quien adoramos requiere un deseo ferviente que nos mueva a dedicar tiempo y esfuerzo a esta labor. Hermano, ¿qué tiempo dedica usted a su hijo? La idea no es simplemente cumplir nuestras responsabilidades como padres, protegerlos, cuidarlos, alimentarlos, educarlos. Va más que allá, que ellos conozcan quién es Dios, quien provee para cada circunstancia de la vida. Entonces, un principio: dialogar con nuestros hijos implica intencionalidad. O sea, no dialogamos por dialogar, es para mostrarle quién es el Señor. Si bien no podemos tomar nuestra fe e implantarla e imbuirla en la vida de ellos, nosotros sí tenemos la oportunidad de moldear su razonamiento al repetir la verdad de Dios a nuestros hijos. Debemos ser intencionales. Querer que nuestros hijos conozcan al Dios a quien servimos y adoramos, eso requiere un deseo ferviente. El salmista, en el Salmo 119, versículo 11, dijo: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Hermanos, el salmista sabía que no era suficiente con no querer pecar, sino que además debía hacer algo deliberadamente para guardar su corazón del pecado.
querer que nuestros hijos conozcan a Dios sin decirles nada ni explicarles quién es Dios, eso es una mera ilusión. No lo van a conocer así. Entonces, un principio que sale del versículo 10 es que dialogar con nuestros hijos o enseñarle a ellos debe ser con intencionalidad. El segundo principio es que dialogar sobre Dios debe ser parte de la vida. Vuelvan al versículo 7. Les enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Noten la segunda parte de Deuteronomio, dice: hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. El modelo instituido aquí crea una imaginería de conversaciones. En cada tiempo, en cada momento, hay que hablarle. La idea era tomar los mandamientos con seriedad y hacerlos el tema constante para nuestros hijos. Me pregunto, ¿cómo puede uno hablarle a su hijo diariamente? Porque también quiero que me entiendan lo siguiente: no es caer en el extremo de recitarles la palabra de memoria, porque ese sería un extremo. Cuando yo conocí al Señor, yo quería que mis padres y mis hermanas conocieran a Jesús. Y una cosa que yo hice, que no se la recomiendo a usted, es que mi papá estaba en su radio escuchando las noticias y yo iba y le cambiaba el dial y le colocaba a un predicador de esos que dijera que si no se arrepiente, derechito se va para el infierno. Y yo hice eso varias veces. Lo otro que hice era que mi familia era muy idólatra. Entonces, principalmente mi papá, idólatra hasta morir. Y habían en su habitación una serie de imágenes. Y yo la semana siguiente, después de haber conocido al Señor, quería que él también conociera al Señor. Y bajé todas esas imágenes y las guardé debajo de una cama. Y él dijo: ya yo sé quién hizo eso. Imagínense, ¿cómo no lo iba a saber? Se irritó cuando yo le cambié el dial. Se irritó. Yo pensaba que era cambiando el dial del radio. No, era orando por él y permitir que el Señor cambiara el dial en su corazón y entrara en conexión directa con el Dios del cielo. Yo no dejé de orar por él. Clamaba al Señor diariamente por él. Pasaron 20 años. Yo me hubiera desesperado, claro que sí, porque uno quiere que su familia se convierta ya, y usted le pone a su familia el dial en enlace, conecta el televisor en enlace y predicadores hablando. Yo no estoy en contra de que usted escuche la radio, la televisión, pero yo creo que hay maneras correctas de poder compartir de ello al Señor. Por ejemplo, encontramos situaciones financieras precarias que nos permiten resaltar al Señor. Si está bien, ahora no solo los hijos, cualquiera de nosotros, en una situación de crisis, tenemos que enseñarle que el Señor es nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador. Aún en medio de enfermedades, ¿será que uno puede hablarle a su familiar y a sus hijos acerca de quién es Dios? Claro que sí. Uno desea que su familiar se sane, pero lo que podemos enseñarle es que Dios es nuestro sanador, que para el Señor nada es imposible. Cuando están afligidos, cabizbajos, tristes, desalentados, desanimados, ¿será que Dios tiene una palabra
para ellos. ¿No será que Dios tiene palabra para ellos en su Biblia? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más dice? No desmayes, porque soy tu Dios que siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una palabra oportuna de Dios para cada circunstancia en la vida. Por ejemplo, nosotros honestamente como papás no teníamos dinero. Sí habíamos ahorrado para que Samuel entrara a una universidad. ¿De qué manera hablarle a él que es Dios quien hace eso? Mostrándole que el que abre puertas y cierra puertas es el Señor. Y cuando el Señor tiene un propósito con uno, hermano, Dios hace hasta lo imposible, porque es el Dios de los imposibles. Sencillamente tenemos que creer que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Él abre puertas. Ahora, ¿por qué pongo el ejemplo de Samuel? Porque es una cosa cercana. ¿Será que en medio de un conflicto que su hijo tenga familiar o algo, no se le puede hablar de Dios? Claro que sí. Pero quiero decirles, hoy día hay una tendencia agnóstica a no hablar de Dios en ningún lado, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún lugar. Pero hermanos, quiero decirles, no podemos callar esta gran noticia que nosotros conocemos. No podemos callar o guardar para nosotros esta palabra. Nuestros hijos deben entender y conocer quién es el Dios del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? En tercer lugar, un compromiso hacia la comunidad. Un compromiso hacia uno mismo, hacia sus hijos y en tercer lugar hacia la comunidad. Vuelva al versículo 7 y 8, del 7 en adelante. Las enseñarás. ¿De qué manera? Continuamente. Y eso de repetirlo, ahí está la intencionalidad. ¿Para qué se repite algo? Para que se atesore, para que se guarde. La intencionalidad está en la repetición. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En otras palabras, en las actividades diarias de la vida. Versículo 8. Las atarás como señal a tu mano. Te las vas a tener presente. Y serán por insignia entre tus ojos. Filactería. Había una práctica así. Los judíos llevaban sobre su cabeza como su frente una cajita donde guardaban textos de Éxodo, del Antiguo Testamento, y los traían a la memoria. Ahora, no estoy pensando que usted se ponga una cajita en la frente, pero sí, lo que eso quiere decir no es ten presente la palabra de Dios diariamente. Y pienso que la idea no es simplemente que usted la tenga en la memoria, sino que usted tiene que aterrizarla en su vida, encarnarla. Las escribirás. ¿Dónde había que escribirla? En los postes de tu casa y en tus puertas. Algunos comentaristas dicen que aquí la idea era que aún la comunidad pudiera entender que la palabra de Dios no hace referencia solo al dintel de las puertas de las casas, también hace referencia a las puertas de la ciudad. En otras palabras, la comunidad, escríbela en los portones de la ciudad, como para repasar la enseñanza. Además, este amor por Dios y su palabra debe compartirse con la comunidad. Le pregunto, bueno, la pedagogía es, usted tiene la palabra, es el sujeto, ¿sí o no? ¿Para quién debe ir dirigida en primer lugar? Para los suyos. ¿Pero se debe quedar solo en el hogar? No. Debe trascender también a sus vecinos, a sus amigos inmediatos, al sector donde viven. Le pregunto,
La gente sabe que usted es cristiano. Sus vecinos saben que conoce al Señor, no porque anda vociferando, sino porque realmente lo que usted predica lo aplica. Lo que usted enseña lo vive. Y la gente podrá decir, verdaderamente esta mujer es diferente, este hombre es diferente. Vale la pena buscar al Señor. Debemos dejar claro a nuestros vecinos en quién hemos creído. Me río porque me estaba acordando de la hermana Cruceleta. Ella tenía su peluquería. Y ella me contó un día que también que ella, todo el que se sentaba ahí, mujer o hombre, oía la palabra de Dios. La primera vez que yo fui me puso una cosa aquí en el cuello y era como una sombrilla al revés. Y empezó a contar. Ahora, uno con una tijera y una barbera como la que usa José, escuchando la palabra de Dios, ¿te vas a convertir hoy? No, así tampoco, no era intimidante. Pero esa señora le compartió a todo el que se sentaba en esa silla. ¿Qué hace usted? Ella lo hizo de esa manera. ¿Cómo lo hace usted? ¿De qué manera lo haces? Nuestros vecinos deben saber quién es el Señor. El Señor uno es. Nuestros hijos, nuestra casa. Pero yo quiero terminar preguntando. Esta enseñanza debe ser integrada a la vida diaria. A nuestros hijos, como los que nos rodeen, aprenderán tanto de nuestras palabras como de nuestro ejemplo. Ahora, yo sé que sus hijos trabajan, que estudian, pero debe haber algún momento oportuno en que usted afirme quién es Dios para ellos. En nuestra sociedad existe la necesidad de compartir con nuestras familias el amor del Señor, pero también con los vecinos. Usted puede ofrecer su amistad. Bríndele, por ejemplo, un café alguna mañana a sus vecinos. Y eso permite que nuestros vecinos puedan oír el testimonio del Evangelio. Un café intencional. Te vas a tomar el café, pero usted no le va a decir eso. Te vas a tomar el café aquí y se lo sirve calientico, calientico, para que no se vaya rápido. Allá en Riohacha conocí a un par de jóvenes, los que dirigen los jóvenes. Me quedé yo sorprendido. Un grupo de jóvenes de 180. Todos los viernes, no se reúnen sábado. Los viernes, 180 jóvenes. Y luego me llevaron a un café que ellos tienen, venta de café. Porque café también suena a bar. ¿Cierto? No. En Barranca un café era un bar. Las mujeres del café. Ah, pero no me refiero a eso. Tienen una venta de café de diferentes sabores y no sé cómo es que le llaman, un café orando, algo así. Invitan en la semana un día a un café y las mujeres y los hombres vienen para orar. Pero quiero terminar preguntándole a usted, esta semana, a partir de hoy, ¿de qué manera podemos empezar a hablarle a nuestros hijos, pero también a nuestros vecinos? Quiero oír a 2 o 3. ¿Cómo lo puede hacer uno en la práctica? Quiero que me den sugerencias de cosas que podemos hacer esta semana. ¿De qué manera? O lo estás haciendo, o lo podemos hacer, o Dios te da una idea de cómo hacerlo. ¿De qué manera lo podemos aterrizar? ¿De qué manera va a compartir a usted, a sus amigos, a sus vecinos, pero principalmente a sus hijos? ¿Cómo podemos hacerlo con nuestros hijos? Sugerencias. Ahora, no es vigilia, no es un ayuno. Invitarlos a comer. Y ahí acerca de eso le podemos enseñar.
Principios. Rodolfo dijo algo primero. Señor Rodolfo, ¿qué se puede hacer alrededor de la tertulia, Rodolfo? Comer, compartir. Un tema específico para hablar. Yo sugiero algo, quiero serles sincero. Escriban en una libretica lo que vamos a hacer. Porque yo me he propuesto, le he dicho, vamos a reunirnos con ellos. Así sea una vez a la semana. Reunámonos con ellos. Reunámonos. Y si no a la semana, a los 15 días. O si no a los 15 días, al mes. Pero hagamos algo. Me parece bueno lo que Alvidoria hace. Una notica. Una notica. Yo les he contado, cuando estábamos en Valledupar, yo visitaba, me gusta ir a visitar. Y al que no encontraba le dejaba un memito. Lo saludaba y un texto bíblico. Un día fui donde una familia que iba a la iglesia, pero la señora muy consagrada y el hombre ahí medio. Yo toqué y no me abrieron. Pero yo vi cuando la cortina se rodó. Me vio y no quiso abrirme. El tipo. Pero le dejé la nota. Te estuve visitando. Era apellido Marenco. Te dejé la nota. Hermano, yo me vine de Valledupar y él, al año de yo estar aquí, me escribió y me dijo: pastor, tengo un cofrecito donde tengo todas las notas que usted me dejó. Soy cristiano y quiero que usted venga a bautizarme. Y cuando fui a bautizarlo fue en el río Guatapurí, a la orilla de Valledupar, ahí el río pasa. Y sacó el cofrecito. La palabra, no la mía, porque eran los textos bíblicos, que sale de la boca de Dios jamás vuelve vacía. Lo otro, hermano, a veces intratamos a nuestros hijos, los maldecimos, renegamos contra ellos. Y hay papás que hablan negativamente a sus hijos. Lo otro es que el mal testimonio y ejemplo de muchos de nosotros son tranca para que nuestros hijos no conozcan del Señor. Y la pregunta es: ¿cómo estoy viviendo yo la palabra del Señor? Ore por sus hijos. Aunque anden en la perdición más grande, para Dios no es imposible. Y nuestros hijos han de ser del Señor. No porque lo declaremos nosotros, sino porque el Señor dice que nuestros hijos son herencia de Jehová y a Él le pertenecen. Yo sé que hay hijos que ofenden a los papás. Yo sé que hay hijos que quieren que sus papás se mueran. Yo sé que hay hijos que no quieren, se han olvidado totalmente de ellos. Pero son nuestros hijos. Puede ser el drogadicto más grande, puede ser el delincuente más grande, pero Dios tiene propósitos con su vida. Oír el testimonio de un pastor que su hijo cayó como en el Bronx y él no dejó de amarle, él lo buscaba constantemente, iba a ese lugar por él y orar y orar y orar. Conocí un hijo de un pastor que empezó robando, él nunca dejó de orar por él, hoy día es un misionero. Dios tiene propósito con sus hijos. Usted tiene que empezar a ver a sus hijos de manera diferente porque le pertenecen al Señor. Permanecerá, siempre creerá.